Muy bien, vamos entonces con el libro. Estamos capítulo 3. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Bien? Ok, la Biblia y la inspiración. Vamos con las preguntas y ustedes van a ir dando las respuestas. A ver, vamos aquí comenzando con Luis. ¿Cómo se escribió la Biblia? Cada escritor de la Biblia fue controlado divinamente por el Espíritu Santo mientras escribía lo que Dios quiso que escribiera. Eso fue lo que puso. ¿Dónde está citando? Al inicio del capítulo 3. Solo que no lo veo textual. Sí, pero así es, hermano. ¿A dónde está? ¿Dónde? Ajá, En el segundo cada, en el primer párrafo, ajá. dice: cada escritor de la Biblia fue controlado divinamente por el Espíritu Santo. No es que no dice cada escritor de la Biblia, dice cada uno de los escritores de la Biblia. El segundo cada. ¿Cuál dice? La tercera oración. Exactamente. Cada escritor de la Biblia fue controlado divinamente por el Espíritu Santo mientras escribía lo que Dios quiso que escribiera. Eso fue lo que citó. Sí, señor. Ok, muy bien. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo además de eso puse, además cada escritor fue vigilado o impedido por el Espíritu Santo a fin de que no encontrara ningún error ni contradicción de lo escrito por otros escritores. Ok. Luis. Yo eso y agregué entre paréntesis por inspiración. Ujú. Muy bien. Entonces, nuestra posición, esto es una posición doctrinal, es que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia contiene errores, si la Biblia contiene mentiras, si la Biblia cita gente malvada, ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque él controló a las personas que estuvieron escribiendo lo que él estaba estableciendo para que ellos escribieran eso. Entonces, contiene errores, contiene mentiras, porque esos errores fueron dichos, esas mentiras fueron dichas por las personas a quienes está citando. Entonces, la Biblia no tiene errores, pero cita a personas de error, que están en error. De hecho, Jesús le dijo a los saduceos: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, está citando el error de ellos, ¿verdad? Erráis, ignorando las escrituras. Así que la Biblia contiene errores, pero es verdad de que las personas cometieron ese error. Entonces contiene mentiras, pero es verdad que la persona dijo esa mentira. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, lo que significa es que toda fue inspirada. Podría uno decir, hermano, en vez de que contiene, porque el que contiene, la persona que escucha esa frase, a veces se pone como escéptica ahí, ¿verdad? Entonces uno podría decir que registra mentiras. Puede ser. Sí, bueno, que está citando, ¿Sí? es lo que yo digo, sí. Al registrar es que está escribiéndose Ajá, la mentira, ¿verdad? correcto. Fulano de tal. Sí, es una cita directa, Ajá. ¿verdad? Sí, Entonces, cuando una persona hace una cita directa, no es responsable del contenido, sí, porque está citando lo que está diciendo la otra persona. sí. Ujú. A Muy mí me bien. pasó cuando estaba diciendo, entonces la persona dice: ¿cómo? Contiene. ¿A usted qué le están enseñando? ¿Verdad? Y entonces, no vea, se registró una mentira de una persona. Pero no usen la palabra contiene. No usen la palabra contiene. No, No. no, porque es que... Sí. Es que si ustedes usan la palabra contiene, entonces caen en manos de la alta crítica. Ajá. De hecho, la Convención Bautista del Sur tuvo un gran pleito hace algunos años, que si la Biblia es o la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces,
no usen la palabra contiene, usen la palabra, la Biblia es. Ahora, contiene errores, eso sí, contiene mentiras, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, toda ella, porque Dios la inspiró. Correcto. Es que a veces caemos en manos de los críticos por la estructura que usamos, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando les encanta sacar de contexto lo que dijimos, ¿verdad? ¿Perdón? Y de las trampas, ¿verdad? Que nos ponen los críticos. Correcto. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Porque les encanta sacarlo de contexto, ¿verdad? Como los periodistas. Entonces, les encanta sacar de contexto lo que se dijo y se dice otra cosa. Como ustedes me han oído decir, la Biblia dice que no hay Dios. Entonces, y ahí sí lo sacan de contexto. El Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces alguien lo saca de contexto, entonces la Biblia dice que no hay Dios. Claro, eso es mentira. Está cogiendo una cita y lo está sacando de contexto y lo convierte en una mentira, en una falsedad. Pero eso es lo que hacen. Por eso hay que tener cuidado en la forma que nosotros hablamos, para no caer en esa trampa. Muy bien, vamos con la número 2. Jorge. Dice la 2, ¿qué es la diferencia entre inspiración, revelación e iluminación? Yo puse, en los tiempos antiguos, el Espíritu Santo de Dios dio por inspiración a santos hombres revelaciones procedentes de Dios para que las apuntaran. Hoy en día, cuando uno estudia esta revelación de Dios, el Espíritu Santo ilumina al que lee para ayudar a entender la palabra y la voluntad de Dios. Exacto. ¿Alguien tiene otra cosa? Bien. Ahora, para sus notas, entonces apunten. Inspiración es el método que Dios usó para revelarnos su palabra. Inspiración es el método que Dios usó para hacernos llegar su palabra. Revelación es la Biblia. Esta es la revelación. Es por eso que nosotros insistimos, hoy no hay nueva revelación. Y muchas personas que dicen que recibieron una revelación, en realidad lo que están diciendo es lo tercero, que recibieron una iluminación. La gente que dice que recibieron una nueva revelación, eso es falso. No es cierto. Hoy no existe nueva revelación. Lo que sí existe es lo tercero, iluminación. Y la gente a veces, hablando de términos, la gente usa el término equivocado y dicen recibió una revelación. No, recibió la iluminación del Espíritu Santo sobre palabra ya revelada. Entonces, ¿qué es iluminación? Iluminación es la unción del Espíritu Santo sobre el creyente para que entienda y aplique lo que lee. Iluminación es la unción del Espíritu Santo sobre el creyente para que entienda y aplique lo que lee. Entonces es lo que la gente muchas veces dicen, ay, Dios me reveló, pero están hablando de que lograron entender un pasaje. Entonces, si es sobre palabra revelada, está bien, pero está mal empleado el término. Entonces recibieron una iluminación, no una revelación, ¿verdad? Pero está correcto lo que recibieron, está correcto lo que están diciendo, pero están usando mal el término. Entonces, iluminación es la unción. Vamos a primera Juan 2. Hay dos versículos aquí en primera Juan 2. El versículo 20 y el versículo 27. Primero Juan 2:20 dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha sido enseñado, permaneced en Él.
Entonces, noten que permanecer en Él está en el modo imperativo. O sea, todo creyente tiene la unción del Espíritu Santo para que entienda y aplique la palabra de Dios. Pero depende de nosotros si permanecemos en Él, o sea, si dependemos de esa unción o no. Entonces, porque no todos los creyentes dependen de esa unción, es que sale cada, perdónenme el francés, cada burrada, cada yeguada, cada doctrina errónea, cada herejía que da miedo. Y todo dice que se basa en la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya hemos visto que si no se usan las reglas correctas de interpretación, pues vamos a seguir con error. Pero otra cosa que hace falta también es la aplicación de la unción. Porque todo creyente tiene la unción. Si es creyente, tiene la unción. Aquí lo dice muy claro. Todo creyente tiene la unción. Pero, por algo dice permanecer en Él. Está en el modo imperativo. O sea, es una decisión. Es un ejercicio de la voluntad. Permanecer en esa unción. Depender de esa unción o tener la unción, pero no usarla, sino salir con cada cosa que se le ocurra. Entonces, también este es, hermano, un indicativo para nosotros de reconocer a otra persona como creyente. Sí, porque todo creyente tiene la unción. Pero puede estarlo interpretando mal y puede ser creyente. Por eso le digo, puede ser creyente y está interpretando mal las escrituras, porque no está dependiendo de la unción. Por eso manda permanecer en Él. Entonces, hay creyentes, de hecho hay mucho creyente que está en error. ¿Creyente o creyenceros? No, hay creyentes, son creyentes, son nuestros hermanos en Cristo, pero están en error doctrinal. Entonces, no están aplicando la palabra de Dios como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que, ahora, alguien decía, vamos a llevarnos una sorpresa cuando lleguemos al cielo. Vamos a encontrarnos algunos allá que no esperábamos encontrar, y no vamos a encontrar algunos allá que sí creíamos que íbamos a ver. Porque al fin de cuentas solo Dios sabe, ¿verdad? Porque a veces ni la misma persona sabe, porque hay creyentes, por ejemplo, si están en una doctrina que enseña que la salvación se pierde, pero ellos realmente aceptaron al Señor de corazón, y ahí son salvos. Pero tal vez no están seguros, ¿verdad? Hermano, yo discrepo de esa afirmación. Yo sé para dónde va. También yo tenía un compañero en el seminario que venía por ahí. Él salió de esa línea. Y él mantenía también, él decía, no, nadie que cree que la salvación se pierde es salvo. Él lo decía. Así que yo entiendo por dónde viene usted. No por ahí. No de eso, hermano. Sino que haya cristianos que no sepan sobre su conversión. No, saben de su conversión, pero creen que la salvación se pierde. Eso es otra cosa. Por eso, a eso me refería. Sí. No, el creyente sabe que aceptó al Señor. Sí, que es salvo. Sí, bueno, es que el problema es ese, porque algunos de ellos creen que fueron salvos, pero no están seguros si lo siguen siendo, o creen que se perdió. A eso me refiero. Porque los que creen que la salvación se pierde, entonces algunos de ellos, yo creo que son salvos, pero ellos no están seguros, porque como creen que la salvación se pierde, entonces ellos tuvieron un desliz, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso no están seguros. Pero yo tenía un compañero de seminario de que él había salido de esa línea y él decía, no, el que no sabe si es salvo o no es salvo, no es salvo. Es lo que él decía, ¿verdad? Sería como... Está profundo eso. Sí, es que sería como tener una salvación por obras. Pues sí, es una mezcla, o sea, la salvación se obtiene por gracia, pero según esa línea se retiene por una mezcla de gracia y obras. Entonces se obtiene por gracia, pero se retiene por una mezcla de fe y obras, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia rechaza eso, porque se mantiene que no, es gracia y se obtiene por gracia y se retiene por gracia, definitivamente. No, la salvación, la Biblia es muy fuerte de que la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros. Es que Dios se encarga de preservar la salvación. Exactamente, es la preservación de Dios, es la salvación, es la preservación del creyente, que es una doctrina muy fuerte,
nuestra y que se mantiene. Entonces este hermano decía de que los que están en esa línea no son salvos, ¿verdad? Yo no llego a eso. Yo no llego a eso. Yo creo que hay algunos de ellos que sí son salvos, simplemente que están errados en cuanto a dónde entran las obras después de ser salvos, ¿verdad? Entonces han sido mal enseñados. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo he cogido un montón de esa gente y les he enseñado lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la seguridad de la salvación y ahora están bien firmes, ¿verdad? Entonces, y eran salvos. Simplemente que ahí estaban en esa línea de que la salvación se pierde y entonces una vez que entendieron la palabra de Dios están gozosos. Ellos eran salvos, simplemente que estaban errados en cuanto a eso. Muy bien, seguimos. Eso es todo un tema, como dice el hermano Jorge, eso es profundo, ¿verdad? Yo no llego a ese punto, mi compañero sí, él mantenía eso, pero creo que ninguno de los compañeros estábamos de acuerdo con esa posición tan radical realmente, ¿verdad? Porque yo he encontrado a través de los años, he encontrado muchas personas que están en esa línea, pero cuando entienden la palabra de Dios, no, ellos sí aceptaron al Señor. Bien. Entonces volvemos, la unción. La unción nos enseña todas las cosas. Ahora, el Espíritu Santo iba a iluminar a los apóstoles para la escritura de la palabra de Dios, ¿verdad? Perdón, iba a inspirar, disculpen, usé mal la palabra. Iba a inspirar y les iba a hacer recordar lo que ellos habían presenciado. Nosotros hoy tenemos entonces la unción que nos hace tomar la palabra de Dios que ya ha sido revelada y entenderla. Y eso es muy interesante. A todos nos ha pasado que estamos leyendo un pasaje por enésima vez y de pronto se prende el bombillo. Pero si yo había leído eso un montón de veces, hasta lo estoy entendiendo, ¿verdad? De hecho, estos dos versículos que yo les estoy citando, yo vine a entenderlos no hace muchísimos años. Yo estudié esta materia con el doctor Gardner en el año 65 y lo enseñé muchísimos años antes de encontrar estos dos pasajes. Que él los está usando, solamente que no los citó en el libro. Hubiera ayudado si los hubiera citado en el libro. Ni tampoco los citó cuando enseñó la materia, porque yo lo hubiera notado. Y entonces, pero ahí está. Y lo que él dice en el libro está muy claro aquí con estos dos versículos, ¿verdad? Que es la iluminación. Ok, ya notaron entonces. Inspiración es el método que Dios usó para hacernos llegar su palabra. Revelación es el contenido. Revelación es la palabra de Dios. Iluminación es la unción del Espíritu Santo sobre el creyente para que entienda y aplique lo que lee. Ok, ahora vamos al examencito. La respuesta que quiero en el examen es lo que yo les acabo de dar. ¿Está bien? Porque les puedo prometer que esa pregunta sí sale. Ok, vamos con la tercera, Luis Alberto. ¿Cuáles son las cuatro teorías de la inspiración? Estas son la teoría del dictado arbitrario, la teoría de ideación, la teoría de aspiración y la teoría de superintendencia. Exactamente. Esa es la... ¿Alguien tiene otra cosa? ¿Estamos de acuerdo? Ok, Luis, la 4. ¿Qué significa la teoría de la inspiración por dictado arbitrario? La teoría de la inspiración por dictado arbitrario sostiene que Dios dio su mensaje al hombre palabra por palabra de tal manera que usted escribía como una grabadora o como una máquina. Que escribía. Haciendo el caso omiso de las capacidades, los talentos y el vocabulario del escritor. Esta teoría a veces se llama teoría de mecanización. Ok, el doctor Gardner era fuertísimo en contra de esto, ¿verdad? Él le daba con un martillo. La Biblia no fue dictada. Sin embargo, ahora, escuchen lo que voy a decir, no digan que dije algo que no dije. Hay partes de la Biblia que evidentemente fueron dictadas. Lo que escriben los profetas
Así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, 2 puntos. Evidentemente ese mensaje que Dios le estaba dando al profeta para Israel era dictado, ¿verdad? Tiene que cogerlo palabra por palabra. Al mismo tiempo el Espíritu Santo está velando. Pero ahí yo creo que eso fue dictado. Entonces evidentemente hay partes que fueron dictadas. Aunque el doctor Gardner decía que no, ¿verdad? Pero evidentemente hay partes que sí fueron dictadas. Pero lo que él quiere decir es que Dios no inspiró toda la Biblia dictado. Y él a lo que se refiere y lo que él le daba duro por la cabeza es a los hermanos hoy, y especialmente bautistas fundamentales, que mantienen que la Biblia, y lo que ellos dicen cuando dicen que la Biblia fue inspirada palabra por palabra, lo que ellos están diciendo es que la Biblia fue dictada palabra por palabra, ¿verdad? Y yo me he encontrado con algunos de ellos. Entonces, estamos de acuerdo en cuanto a la inspiración, lo que no estamos de acuerdo es en cuanto al método. Pero sí estamos de acuerdo, o sea, ellos creen igual que nosotros que la Biblia fue inspirada por Dios palabra por palabra. Yo no me peleo con ellos. Los que dicen que la Biblia fue dictada palabra por palabra, toda ella. Yo no me peleo con ellos, simplemente que no concuerdo en cuanto a eso. Pero somos hermanos, estamos de acuerdo. Doctrinalmente estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en cuanto al método, en cuanto a los detalles. ¿Me entiende la diferencia, hermanos? Porque yo prefiero la 4, ¿verdad? Por superintendencia, que vamos a estudiarlo ahora. Pero evidentemente hay partes de la Biblia que fueron dictadas. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, Jorge. 5. ¿Qué significa la teoría de la inspiración por ideación? La teoría de la inspiración por ideación sostiene que Dios dio al escritor la idea de una verdad, dejando que éste la escribiera de la mejor manera que pudiera conforme a sus capacidades gramaticales, cometiendo muy a menudo errores gramaticales. Estos son los que dicen que la Biblia se ha venido corrigiendo. Esta es la alta crítica, que sostienen que Dios lo que dio fue la idea. Pero la Biblia contenía errores y se ha ido purificando, se ha ido corrigiendo. Entonces, esta es la posición de la alta crítica. Bueno, una de las posiciones de la alta crítica. Entonces, lo que Dios les dio fue nada más la idea. Y cada uno la fue escribiendo como mejor podía, ¿verdad? Ahora, este concepto de que Dios solamente dio la idea y que cada uno lo fue escribiendo como mejor podía, eso no es inspiración verbal. Quienes sostienen eso no creen en la inspiración verbal. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos. Mantenemos que esa no fue la manera en que Dios inspiró, que le dio solamente la idea y que cada uno lo escribiera como mejor podía. Ok, ¿estamos? ¿Alguna pregunta, comentario sobre esto? Me pregunto si existirá la posibilidad, hermano, que hubiese una mezcla de todo, como ecléptico, a la hora de llevar a cabo, plasmar. Hay una mejor opción que ahorita vamos a ver. Entonces, yo rechazo el concepto de la ideación, que dio solamente la idea. Vamos con la tercera. Jorge. La sexta, ¿no? Sí. Sí, perdón, la tercera teoría. La pregunta número 6. Ok, sigo. Sí. Dice, ¿qué significa la teoría de la inspiración por aspiración? La teoría de la inspiración por aspiración sostiene que los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios para escribir de la misma manera en que escribieron famosos escritores, como por ejemplo Shakespeare y otros renombrados escritores. Poe, Longfellow, Whittier. sí. Ahora sí, mi respuesta yo la dejé a Shakespeare y bueno, y sigue diciendo, estos vieron en Sí, Cervantes, Becker, Rubén Darío, Víctor Hugo. la rutina diaria de la vida, cosas que les motivaron a concentrar su pensamiento, meditar y aspirar a apuntar a la moral social y verdades de la más alta categoría. La aspiración proviene de incentivos físicos, como por ejemplo el murmullo de una quebrada, una nube en el aire, un pájaro volando o una hoja movida por el viento. O situaciones sociales. Y la teoría de la inspiración por aspiración no se
ajusta a la prueba bíblica de la inspiración. Ok. Rechazamos esta teoría que muchos le llaman inspiración, porque muchos, ustedes van a oír el término, ay, es que ese pájaro sí que me inspira. Yo veo formas de Jesús en las nubes. Sí, el atardecer, el mar y esas cosas. Entonces, eso me inspira. De hecho, hay muchos hoy que dicen que los cantos religiosos y los himnos son inspirados y que Dios los inspiró para escribir eso. Yo creo que sí, Dios los motivó y posiblemente los inspiró, pero no de la manera que se inspiró la Biblia. O sea, no es palabra de Dios inspirada. En eso hay que tener cuidado. Porque hoy hay mucho movimiento en cuanto a eso. Sí, estamos alabando a Dios y los cánticos son inspirados, igual que la Biblia. No. Definitivamente no. ¿Verdad? Los escritores sí son inspirados, pero no como la Biblia. El Espíritu Santo no les está inspirando, no está soplando en ellos eso para como la Biblia, ¿verdad? Y claro, y nosotros somos motivados por los cantos. Y todos nosotros hemos sido levantados y llevados a la presencia del Señor a través de un canto, ¿de acuerdo? Pero no confundan eso con la palabra de Dios. Así que en las congregaciones donde ellos creen que alabar y usar estos cantos es igual que la Biblia, no, señor. Es un no. ¿De acuerdo? Y perdonen que sea tan drástico en cuanto a eso, pero es que hay mucha gente hoy que firma eso, ¿verdad? Entonces que los escritores de los cantos son inspirados igual que la Biblia. No. Es como esa frase que dice que la santidad produce obras, pero que las obras no producen santidad, ¿verdad? Entonces, producto de la santidad del Hijo de Dios, Es vivir la vida santa. han logrado, ¿verdad? Han logrado plasmar alabanzas, cánticos, poemas, todo este estilo de exaltar a Dios de una forma que no contradice la palabra de Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros, por esa relación, es que logramos eso. Sin esa relación, no lo logramos. Sí, y hay que tener mucho cuidado también porque hay cantos que no son conforme a la palabra de Dios. De hecho, hay cantos que nosotros mismos, los bautistas, cantamos y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cantan mentiras. Porque hay cantos que nosotros estamos cantando y que no son basados en la Biblia, que salen con cosas, por ejemplo, cuando cantamos, le cantamos al Espíritu Santo, por ejemplo. Que no hay que hacer. Hay que tener cuidado. Otra cosa también de que decimos que yo quiero más y más de Cristo. No, ya lo tenemos completo. Sí. Él necesita más de mí, pero ya yo lo tengo todo a Él. Una doble unción. Sí, entonces, bueno, la doble unción, yo sí la quisiera, ¿verdad? Porque Eliseo la pidió y creo que la tuvo, la de Elías, ¿verdad? Pero él, La doble porción, sí, pero él era porque no tenía dentro el Espíritu Santo, sino que era sobre. Ajá. Entonces, Buen esa es la punto, diferencia. buen punto, buen punto. Muy bien. Tengo que escribir un libro sobre eso, Luis. Sí. Sí. Nadie saca. Yo le ayudo. Usted me dicta. Levantamos. No, lo grabo y se lo paso. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? Hagámoslo. Está bien. Sí. Muy importante. Vamos con la cuarta teoría, que es la número 7. ¿Qué significa la teoría de la inspiración por la superintendencia? La teoría de la inspiración por la superintendencia sostiene que Dios reveló su verdad al escritor por medio de su Espíritu Santo. Esta persona divina hacía que el escritor recordara lo que Dios quería que se escribiera, dándole la unción de memoria para escribir la verdad. Y por medio de esta superintendencia y dirección, también evitaba que el escritor apuntara o escribiera algún error. Esta inspiración verbal es la que la Biblia enseña, pero no es un dictado arbitrario. Esto es. Entonces, la preferida de estas dos, porque la segunda y tercera no se toman en cuenta.
la preferida entre la primera, que es dictado, y la cuarta, superintendencia. La preferida es la cuarta, superintendencia. Entonces mi posición es que mientras hay porciones que evidentemente fueron dictadas, el resto de la Biblia fue inspirada en el sentido de preservar. También, por ejemplo, hay partes de la Biblia donde se está citando otras obras. Por ejemplo, hay partes en Génesis donde evidentemente Moisés está citando otras fuentes, pero fue inspirado por el Espíritu Santo para poder darle su sello a eso que él estaba escribiendo, ¿verdad? Porque Moisés no estuvo en la creación, por ejemplo. Entonces él depende de otras fuentes. Bueno, Dios se lo reveló, sí, pero también a través de la tradición y lo que se ha escrito. Y tenemos algunos libros que él tenía y que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el libro de Enoc. Luego también hay un libro de Adán. Y algunas cosas ahí que evidentemente Moisés las tenía y que nosotros no las tenemos, no forman parte del canon. Pero probablemente hay partes de esos libros que están siendo citados dentro de nuestra Biblia. Y el Espíritu Santo le dio su aprobación, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 5 de Génesis. Ese es el libro de las genealogías. Entonces ahí está la genealogía que viene desde Adán a través de Set, porque Caín y Abel, bueno, Caín quedó fuera y Abel murió sin descendencia. Entonces va a Adán, Set, y viene de ahí para acá, ¿verdad? Caín quedó fuera y quedó eliminado en el diluvio. Pero entonces viene y se llama el libro de las genealogías. Ese libro de las genealogías, Moisés no estaba ahí para escribir todo eso. Sí, evidentemente eso se iba guardando tanto en forma verbal como en forma escrita. Se cree que fue en forma escrita, que se fue escribiendo. De hecho, cuando estudiamos los idiomas vimos que el hebreo antiguo evidentemente es uno de los primeros idiomas que existieron. Hay personas quienes creen que el idioma que Dios le enseñó a Adán era un hebreo básico, elemental. Una cosa que yo encuentro y cada vez que, entre más lo estudio, más me admiro, ese tiempo que Dios pasó con Adán en compañerismo y se paseaba en el huerto. Yo creo que Dios le reveló a Adán lo que él pensaba hacer, todo el plan. Eso es lo triste, ¿verdad? Que Adán rechazó todo eso. Porque yo creo que Adán tenía mucho conocimiento. Yo creo que él en sus paseos con Dios, ¿de qué hablaban? ¿De qué conversaban? Yo pienso que Dios le reveló muchas cosas a Adán. De hecho, hay otros escritos en cuanto a algunas cosas ahí que aparentemente Dios se los fue revelando. Pero todo esto es salvaguardado por el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que encontramos en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es el mismo Espíritu que encontramos en la unción del Antiguo Testamento, las unciones, que son 3 unciones en el Antiguo Testamento, y la unción, y la inspiración, ¿verdad? Es el mismo Espíritu Santo. Entonces, Él es uno de la Trinidad, es Dios que está inspirando. Entonces, este es el libro del Espíritu Santo. Y Él fue entonces dictando, salvaguardando, protegiendo. De hecho, aquí, por ejemplo, en este libro de Malcolm Watts, El Señor dio la palabra, habla de que ellos creen, y yo también lo creo, que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. Y que hay que recordar que en los tiempos de persecución, tener una Biblia en cualquier idioma era digno de muerte. Las personas guardaban la Biblia a expensas de su vida, ¿verdad? Y sin embargo, Dios permitió que la Biblia fuera resguardada a través de estas persecuciones, a través de todas estas cosas. Ok, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí?
Estamos en la teoría de superintendencia. Yo me pregunto, con respecto a la presentación, hermano, eh, ¿por qué por qué se destruyeron los originales? Ya, simplemente por razones físicas. O sea, no hubo una intervención milagrosa de mantener esos manuscritos, puesto que se deterioraron con el tiempo, ¿verdad? Ahora, lo que se ha encontrado, los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, de que estaban guardados en cántaros, en unas cuevas, en una área sumamente seca, entonces se preservaron. Lamentablemente eran copias de una secta. Entonces, en algunas cosas concuerdan, en otras no. Y no son fehacientes. También, hermano, yo pienso que dentro de la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Que no se conservaran fue bueno, porque si no, imagínese la gente caminando como caminan en la Meca, hacia una roca, ¿me explico? Si hubieran quedado los escritos ahí conservados, la gente hubiera empezado a darles otra connotación, claro, los hubiera como libros. Bueno, hay manuscritos muy antiguos, ¿verdad? Están entonces, ustedes pueden estudiar más esto, yo no me he especializado en esa área, pero ustedes pueden estudiar eso. Sobre los manuscritos más antiguos está entonces el Vaticano, ¿verdad? Pero hay otros, está el Alejandrino. Y una cosa que definitivamente en el incendio de la biblioteca de Alejandría, se destruyeron muchísimas obras sumamente valiosas, ¿verdad? Que no se pueden reponer, ¿verdad? Y entre esos hay mucha historia, pero interesante, a pesar de, se ha preservado la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, fue a través de las personas que lo hizo. Sí, que han guardado y han mantenido. Y debido precisamente a todo eso es que tenemos, por ejemplo, varias versiones del griego, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, en los mismos seminarios hay que tener cuidado, porque muchas veces se está usando otros textos que no es el texto receptus para la traducción. Hasta ahora estoy entendiendo yo mejor eso, porque yo veo que muchas veces en nuestros mismos seminarios no se está usando el texto receptus en las clases de griego. Entonces, me pasó el hermano Carlos Machado, me pasó eSword, porque me está prácticamente reconstruyendo la compu. Entonces, me pasó eSword con un montón increíble de Biblias y de comentarios, unos en inglés, pero la mayoría son en español, y Biblias increíbles. Si a ustedes les interesa, yo les digo que él se los pase. Ahí hay un montón de cosas que yo no sabía que existían siquiera. Ahí, por ejemplo, ahí está, entre lo que él me pasó, ahí está el texto original de Casiodoro de Reina. El de 1569. Y luego está también la disciplina de Valera de 1602. Y están estos textos, luego están también las diferentes revisiones que se han hecho a través de los años. Y ahí están, al español. Y esto es sumamente interesante para ver y comparar, ¿verdad? Pero ahí está la obra original. Ahora, yo no me he fijado francamente en la obra original que está ahí, la de 1569, porque tengo entendido, creo que Carlos me dijo, nada más lo vi ahí, pero no lo he abierto, pero creo que Carlos me dijo que está con las letras a como se escribían antes. Yo la tengo aquí, hermano. Ok. Sí, la de 1569. Sí, correcto. Sí. Entonces está con las letras como se escribía antes. Por ejemplo, el libro, por ejemplo, el libro original que yo tengo, el de
am, las iglesias del Valle de Piemont, la historia de las iglesias del Valle de Piemont. Eso se escribió en inglés y la S parecía una F y algunas cosas así, ¿verdad? O sea, hay que aprender a leer porque es una forma, las letras se hacían diferentes. Ah, bueno, usted dice a cómo se escribía. A cómo se escribía, sí. Sí, porque en el texto, pues, aquí en digital está, Bien, sí, en digital está igual que sí, nuestro. el teclado nuestro, sí. Ajá. Entonces, inspiración por superintendencia. Dios inspiró, pero permitió que los escritores pudieran dar testimonio. Por ejemplo, mi hermano Luis, que es abogado, es el primero en decir que si usted le dice a un testigo lo que tiene que decir, y el juez sabe que usted le dijo al testigo lo que tiene que decir, su testimonio queda anulado, ¿verdad? No se acepta. Ahora se hace, pero el juez no lo sabe. Pero si el juez lo sabe, se anula, porque se le está diciendo lo que tiene que decir. Un testimonio real, un testimonio verdadero es que el testigo dice lo que vio y oyó, ¿verdad? Se le puede preparar al testigo en el sentido de que no lo diga así, no lo diga así, ¿verdad? Sino dígalo de tal manera, pero que diga lo que es. Eso precisamente de preparar al testigo, por decirlo así, pero que diga la verdad, es lo que hace el Espíritu Santo en la preservación. Entonces, donde el escritor está diciendo lo que vio y oyó, y el Espíritu Santo entonces le está salvaguardando para que diga precisamente lo que necesita decir y escogiendo las mejores palabras. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, que queremos decir algo y no encontramos la palabra exacta para decir lo que queremos decir? El Espíritu Santo entonces inspiró a estas personas para escoger las mejores palabras. Cuando llegamos a estudiar el griego, podemos ver, hermanos, que es maravillosa la forma en que se escribió. O sea, las palabras que se escogieron no pueden ser obra de hombre. No puede ser obra de hombre, sino que es obra de Dios haciendo que lo escriban así. Porque yo estoy seguro que en algunos casos ellos usaron palabras que tal vez no entendían el significado completo de lo que eso iba a hacer. Pero el Espíritu Santo hizo que usaran esa palabra, que nosotros ahora, con el conocimiento que tenemos, lo podemos entender y aplicar, tal vez mejor inclusive que lo podían entender y aplicar ellos mismos. Que con respecto al testigo, hermano, hay dos tipos. Presenciales, ¿verdad? Y por referencia. ¿Verdad? Son las personas, los presenciales son los que vieron. Vieron y oyeron. Los que estuvieron ahí. Y los de referencia son los que llegaron a tener un conocimiento porque alguien les contó, alguien que estuvo ahí. Y entonces esa persona se me ocurre pensar en Marcos. Lucas. Con Marcos, que recibió de Pedro mucha información, ¿verdad? No era testigo de todo lo que Pedro le dijo. Igual que Lucas. Igual que Lucas. Que Lucas hace una investigación, ¿verdad? Y esa investigación lo lleva a esto. Sí, evidentemente Lucas habló con los testigos presenciales. Ajá. Entonces tenemos ese concepto de testigos que involucra a estos dos. Qué importante que es que usted aclare eso, mi hermano, ¿verdad? Tenemos Mateo, Juan, que son testigos presenciales. Ajá. Y Marcos y Lucas. ¿Verdad? Marcos, Lucas, Que son de referencia. que son de referencia. Ajá. Pero son testigos, Son testigos. ¿verdad? Son testigos, pero son de referencia. Sí. El juez, cuando zarandea al testigo, lo que hace es buscar la verdad real. Ese es el pilar, ¿verdad? Ajá. Entonces, la Biblia contiene la verdad real de los hechos. Que por cierto, el juez no siempre pega. No. A veces el juez, en un caso de nosotros, El le juez- hizo caso a un testigo mentiroso y rechazó el testimonio correcto. El juez, ¿verdad? El juez nuestro, lo que hace es el concepto de convencimiento.
Entonces, cuando William lo convence de mentiroso, lo engañó. Sí. Y se puede apelar, Sí, sí, sí. pero otro tanate. Bueno, volviendo a la Biblia. Qué importante eso, Luis, esa aclaración, ¿verdad? Ahora, entonces tenemos testigos oculares. Moisés no es testigo ocular de la creación, volviendo a lo que estábamos hablando, sino que Moisés, entonces, evidentemente está está escribiendo lo que otros le relataron. Ahí, evidentemente, también hay parte del Espíritu Santo dictándole directamente a Moisés lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta Moisés de los 6 días de la creación? Si él vivió miles de años después, ¿verdad? Entonces, ¿quién se lo dio? ¿Quién se lo dijo? Ahí yo creo, esto es convicción mía, yo creo que ahí hay partes donde Dios simplemente se lo dictó. Hay otras partes, por ejemplo el capítulo 5 de Moisés, donde evidentemente está haciendo referencia a un libro, ¿verdad? El libro de las genealogías, ahí lo dice. Del 5 al 11, entonces, posiblemente está haciendo referencia a un libro que se escribió, que alguien había preservado, pero el Espíritu Santo está preservando, cuidando de que Él ponga en su libro exactamente lo que tiene que escribir. De hecho, Moisés escribe la historia del Éxodo por mandato de Dios, ¿verdad? Encontramos en varias oportunidades en Éxodo donde Dios le dice, escríbalo en un libro. Hubo una oportunidad que Moisés estaba en un altercado entre Israel y entre Dios, y él estaba en el medio, y entonces él dijo, no, si eso es así, bórreme de su libro. Le dice Moisés a Dios, ¿verdad? Y entonces ahí vemos dos cosas. Bueno, Dios le dijo que eso no va a suceder. Pero también vemos otra cosa, donde Moisés le dice, sácame de tu libro. Entonces, evidentemente, Moisés está escribiendo, pero es el libro de Dios. En Apocalipsis habla también de libros. Ajá. Entonces, y a veces ahí vemos donde se le dice que escriba, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estaba muy interesante esto en cuanto a la teoría de la superintendencia. Vamos a parar aquí y tener nuestro devocional. Entonces, luego cuando paramos acá, a los que están viendo por video, que lo pueden ver en cualquier momento, pero cuando lo están viendo en clase, entonces ahí pueden tomar un receso también. Y recomendamos, hermanos, tomar estos recesos. Es importante pararse, descansar. En el caso de la grabación virtual, pare la grabación y vaya a descansar. Vaya, tómese un café, vaya al baño, refresquese un poco, converse con otras personas. Si están al mismo tiempo que están otras personas en línea, entonces pueden también intercambiar un poco, chatear ahí en línea con otros, etcétera. Pero descansar un poquito y entonces volver. Porque alguien dijo que cuando el sentadero se duerme, el de arriba deja de pensar. Y cuando estamos sentados mucho rato, entonces el sentadero se duerme. Hablando de eso, yo paso muchas horas sentado frente a la computadora. Entonces me regalaron algo que les puedo recomendar, una dona. Funciona. Yo he probado muchas cosas de asiento y para mí es lo mejor. Para las hemorroides. También, ¿verdad? Estamos en la página 27 del libro y estamos viendo las respuestas. Vamos a seguir adelante con la número 8. Dice así, ¿cuál de las cuatro teorías parece ser justificada por la Biblia? La teoría de la inspiración por superintendencia, que considera que no es un dictado arbitrario.
Ujú. Sí, estoy buscando cómo están las palabras textuales. Sí, señor. Muy bien. Vamos con la 9. Ahora vamos a hablar más de eso. Vamos con la 9. Dice la 9, ¿cómo se pueden explicar las 4 distintas expresiones de la transcripción que fue colocada sobre la cabeza de Jesús, como encontramos expresadas por los 4 escritores de los evangelios? Bueno, yo contesté, una evidencia más a fondo que parece justificar la aceptación de la teoría de inspiración por superintendencia es la manera en que con toda libertad y en su propio lenguaje los testigos testifican de incidentes específicos. Por ejemplo, cuando Cristo fue crucificado, el clímax de su muerte fue la colocación de una inscripción sobre su cabeza en la cruz. Era requisito de la ley romana que la acusación del crucificado fuese escrita sobre su cabeza en hebreo, latino y griego para que todo el que pasara pudiera saber por qué el criminal había muerto. Las inscripciones escritas fueron Mateo, este es Jesús, el rey de los judíos, Mateo 27:37, Marcos, el rey de los judíos, Marcos 15:26, Lucas, este es el rey de los judíos, Lucas 21:38, Juan, Jesús Nazareno, el rey de los judíos, Juan 19:19. Cada uno de los escritores de los evangelios dijo la misma cosa, pero en sus propias palabras, en su propio vocabulario, de la misma manera en que escribía el evangelio. Mas no hubo contradicción entre las cosas que escribieron. La redacción es humana, pero la unidad de verdad es divina. Ujú. ¿Cómo estamos? Yo puse así, hermano. Por la manera en que, con toda libertad y en su propio lenguaje, los testigos testificaron de incidentes específicos. Ujú. Ok, Luis Alberto. Yo puse nada más, cada uno de los escritores de los evangelios dijo la misma cosa, pero en sus propias palabras, en su propio vocabulario, de la misma manera que escribía el evangelio, mas no hubo contradicción entre las cosas que escribieron. La redacción es humana, pero la unidad de verdad es divina. Muy bien. Sí, esa es la Este es uno de los puntos. Este es uno de los puntos en que los que dicen que la Biblia se contradice, entonces lo citan. Es que no, la inscripción que estaba sobre la cabeza de Jesús no dicen lo mismo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan no dicen que dice lo mismo, ¿verdad? Están citando, pero no están diciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y la explicación que están dando ustedes, entonces es válida, ¿verdad? O sea, ellos están diciendo lo que vieron. Posiblemente ellos no anotaron las palabras y están escribiendo 35 años después. Entonces ellos están escribiendo lo que ellos recuerdan y lo que el Espíritu Santo les está recordando. Entonces, pero no hay contradicción. Están diciendo lo mismo. También hay que recordar de que fue escrito en hebreo, en griego, en latín, en esos 3 idiomas fue. ¿Ok? ¿Quién nos afirma que en los 3 idiomas decía exactamente lo mismo? Nadie puede saber eso. O sea, si están escribiendo ahí en hebreo, es para los judíos. En latín, es la razón de la ley romana. En griego, es para el pueblo. ¿Verdad? Entonces, ¿quién nos puede decir que en cada uno de esos 3 idiomas decía exactamente lo mismo? Yo lo veo, por ejemplo, en los títulos de las películas. ¿Verdad? Raramente la traducción es una traducción. O sea, el título en español no es una traducción del título en inglés, sino que es una adaptación. Y muchas veces en nada se parece. Así que esa es una respuesta válida también en cuanto a esto. ¿Quién nos asegura que decía lo mismo en hebreo que lo que decía en latín, que lo que decía en griego? Entonces, cada uno de ellos puede estarlo citando de diferente
diferente idioma y tal vez cada uno está citando lo mismo que decía, pero no necesariamente está escrito exactamente lo mismo. Pero no hay discordia. No hay discordia. El Espíritu Santo les está recordando. Es un punto muy importante en cuanto a esto. Se les está permitiendo que escriban cada uno lo que vio y oyó sin estar en discrepancia. Hay un principio de derecho también ahí incluido, hermano, ¿Ok? que es con respecto a el respeto de la autonomía de la persona. Que es, yo puedo llevar a cabo una traducción o una frase, ¿verdad? Dentro de lo que yo voy a exponer. Si estoy hablando sobre la leyenda de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le hizo a Jesús? Se le escribió Rey de los Judíos. Bueno, si yo soy alemán, lo estoy escribiendo en alemán, a Jesús se le hizo, y otro que está allá en otro lugar, y un chino, ¿cómo lo haría? En japonés, ¿verdad? Eso es, se le respeta la autonomía de la forma en que lo va a hacer, sin cambiar el sentido. Correcto. Muy bien, ¿algo más en cuanto a este punto? ¿Seguimos? Ok, la pregunta número 10. ¿Qué se le debe permitir a un testigo confiable cuando da su testimonio? Un testigo debe de tener libertad para relatar su testimonio en sus propias palabras. Exactamente. Un testigo debe tener la libertad para relatar su testimonio en sus propias palabras. Inclusive, cuando se le está preparando al testigo para que dé testimonio, si es de veras un testimonio legítimo, se le puede explicar cómo decirlo y mejor no decirlo así, pero el contenido tiene que ser verídico, lo que la persona está diciendo, ¿verdad? Entonces un testigo tiene que decir las cosas como él vio y oyó y dar testimonio de eso, definitivamente. Muy importante. 11. ¿Qué pretensión hicieron los escritores del Antiguo Testamento tocante a sus mensajes y escrituras? Los escritores del Antiguo Testamento no pretendían que sus palabras y mensajes fueran de ellos, sino del Señor. Exactamente. Y ahí sigue, ¿verdad? Ahí está Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas. Ahí está una serie de citas de los mismos escritores del Antiguo Testamento, lo que ellos están dando testimonio. Entonces, ¿qué pretensión hicieron los escritores del Antiguo Testamento tocante a lo que ellos escribían? Ellos siempre afirmaron que era de Dios, ¿verdad? 12. ¿Qué concepto tenía Jesús de las escrituras del Antiguo Testamento? Bueno, dice, Cristo conocía el origen de las escrituras antiguotestamentarias, su historia, su contenido y su autoridad. Jesús siempre trataba las escrituras con reverencia y declaró que estas ciertamente estaban preservadas contra el error. Nuestro Señor enseñaba que las escrituras debían cumplirse, que no podían ser quebrantadas y que los hombres deben escudriñar las escrituras a fin de que no lleven asuntos de moral religión. En vista de que nuestro Señor afirmó que las escrituras del Antiguo Testamento no pueden ser quebrantadas, se puede concluir que no existe ningún punto de error en su inspiración ni en su contenido. Él sostenía que eran sagradas, santas y verídicas. Ok. Ahora, entre esos puntos debe haber puntos suspensivos, ¿verdad? Porque está brincando de un párrafo a otro. Ah, sí, es que bueno, yo tomo Pero, la respuesta. pero necesitan, en la tarea necesita meter puntos suspensivos ahí, Ah, ok, perfecto. donde está brincando. Está correcto, está textual, pero está cogiendo de acá y de acá y de acá. Entonces, puntos suspensivos entre cada uno. Ok, perfecto. Yo lo hice en sucinto, hermano. Cristo conocía el origen de las escrituras antiguo testamentarias, su historia, su contenido y su autoridad. Y llegué hasta ahí. Bueno, es importante incluir lo otro, ¿verdad? Si él hubiera conocido cualquier error que contuvieran y no lo hubiera divulgado, hubiera sido un impostor. Que también Jorge lo cita más abajo, pero dice lo mismo, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Y entonces él, al enseñar que la Biblia era la palabra de Dios y que no podía ser quebrantada, es porque
Él está dando fe de las escrituras del Antiguo Testamento. Y por escrituras del Antiguo Testamento entendemos que es el canon judío, ¿verdad? También podemos ahí asumir y deducir que no está haciendo referencia a los libros ¿cómo se llama? Sí, los deuterocanónicos, porque esos no están incluidos en el canon judío. Entonces ahí de una vez quedan eliminados, ¿verdad? Ahora, esto es importante. ¿Qué dijeron ellos mismos acerca de sus escritos? ¿Qué pensaba Jesús acerca de los escritos del Antiguo Testamento? Estos son argumentos muy fuertes, probando la veracidad de las escrituras, ¿verdad? Ahora, vamos ahora con la número 13. ¿Qué concepto tenían los escritores del Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento? El hecho de que los escritores del Nuevo Testamento consideraban las escrituras antiguotestamentarias como puras, santas, sagradas y confiables, se sostiene por lo que escribieron. Y después menciona todo lo que dijo Juan, Lucas, Pablo, Pedro. Muy bien, bueno, no hace falta incluirlos a ellos, pero eso es verdad, definitivamente. Y esto es otro punto muy fuerte. Número 1, ¿qué decían los escritores? Número 2, ¿qué decía Jesús acerca de ellos? Número 3, ¿qué decían los escritores del Nuevo Testamento acerca de las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Entonces tenemos ahí 3 testimonios en cuanto a las escrituras del Antiguo Testamento. Muy fuerte. 2 o 3 testigos. Muy bien. Ahora vamos con número 14. ¿Por cuál medio prometió Jesús traerles a sus discípulos toda verdad después de su muerte? Por medio del axioma que nuestro Señor aprobó, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, pero eso no dice por medio de cuál. Hermanos, que vieron que a la hora de yo buscar esa respuesta literal, no sé si lo leí mal o si No, sí está, pero está en la cita de Jesús. Está citando la Biblia. Sí, porque yo puse Juan 14, 26 y Juan 16, 13, 14. Bueno, es que vean la pregunta. ¿Por cuál medio prometió Jesús? Ajá. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, No, por eso, ¿dónde vamos a encontrar? en la escritura. En las palabras de Jesús. Ah, ¿Por cuál medio prometió Jesús? ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a ver qué dijo Jesús. ¿Dónde están las palabras de Jesús? ok, ya, ok. Bueno, porque a mí vieron que sí me costó un poquito, no sé a los hermanos, ¿verdad? Sí, porque yo les dije que preferiblemente no saquen citas, ¿verdad? Pero de ahí es que si estamos hablando de la Biblia hay que citar. Bueno, yo olvidé esa parte de que no saqué citas. Yo es que estaba escribo, yo y me parece. Ya, y ahí está. Sí, que ahí está. Entonces, aquí están. El párrafo, nótese ahora las palabras de Jesús al pie de la página 33, ¿verdad? Y que sigue en la página 34. Perfecto. El versículo principal es Juan 14, 26. Y luego Juan 16, 13 al 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ok, número 1. Porque Jesús no podía enseñarles todo. Faltaba. No estaban listos para recibirlo todo. No lo podían asimilar, era demasiado. Entonces el Espíritu Santo completaría la enseñanza. ¿Estamos? Eso es lo que encontramos en las epístolas. ¿Verdad? Entonces, en las epístolas encontramos lo que falta de la enseñanza. 2. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está la participación de ellos en los evangelios. ¿Qué son los evangelios? La historia de La historia de Jesús. la vida y ministerio de Jesús. ¿Ok? Entonces,
¿Qué son los evangelios? No, no es 4 evangelios, sino que son 4 relatos de la vida y el ministerio de Jesús. El Evangelio. No, el Evangelio es buenas nuevas y que es la muerte, sepultura y resurrección. Ese es el mensaje. Pero cuando hablamos de los Evangelios, los 4 libros, entonces, ¿qué son? Son relatos históricos de la vida y el ministerio de Jesús, de 4 perspectivas. También, ya que estamos en eso, es bueno anotar que tomen nota ahí la perspectiva de cada uno de ellos, cómo pinta cada uno a Jesús. ¿Cómo pinta Mateo a Jesús? Jesús en Mateo es el cumplimiento del pacto abrahámico y el cumplimiento del pacto davídico. ¿Cuál es la palabra clave de Mateo? Reino. ¿Están conmigo? Me avisan cuando sigo. Ok, vamos con Marcos. Marcos pinta a Jesucristo de la perspectiva de siervo, esclavo. Entonces en Marcos Jesús es el siervo, Jesús es el esclavo. Aparentemente Marcos tenía esclavos. Entonces se ha creído que él por eso usa esta perspectiva, ¿verdad? Porque muchas personas hoy quieren enfatizar a Jesús como maestro. Y ellos quieren ser como Jesús en el sentido de maestro, pero muy pocos quieren ser como Jesús en el sentido de siervo. Yo he venido no para ser servido, sino para servir. Entonces, hoy muy pocos quieren ser siervos. Yo estoy escribiendo frases, hermano. Cada vez que logro algún pensamiento, entonces estoy tratando de irlos escribiendo para ver hasta dónde llego. Y entonces, una dice que los cristianos tienen a un gran Salvador, pero no un gran Señor. Los cristianos lo ven así. Sí, el Salvador. Y lo ven a Él como Se quedan con el gran Salvador, Ajá. pero Sí. no como su Señor. Sí, o sea, tienen un tiquete al cielo y un seguro contra incendios para no ir al infierno. Algo así. ¿Sí? Y qué triste, ¿verdad, hermanos? Claro, se quedan cortos. No están recibiendo todo lo que el Señor tiene para ellos. Porque para recibir toda la bendición, necesitan reconocerlo como Señor. Entonces lo que tienen es un tiquete al cielo y un seguro contra incendios para no ir al infierno. Pero no tienen una vida plena. No tienen la vida abundante que Jesús vino a dar. Porque no lo están reconociendo como Señor, sino nada más como Salvador. Y esas personas que lo están viendo nada más como Salvador, entonces están simplemente en un impas. ¿Cómo está mi hermano? Ya aquí estoy esperando la segunda venida. Aquí estoy. Ven, Señor Jesús, sí, amén, gloria a Dios, ven. Aquí estoy esperando. No, esa no es la idea. La idea es que estemos activamente esperando, no pasivamente esperando. ¿Verdad? Él lo dijo muy claro. En la parábola, trabajad entre tanto que vengo. La parábola de los talentos. Negociad entre tanto que vengo, creo que dice. Entonces, ¿por qué medio? Juan 14, 21, Juan 14, 26. Entonces ahí está. Os enseñará todas las cosas, o sea, lo que falta. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el testimonio. Vamos con Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está donde va a completar la enseñanza, ¿verdad? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí se va a completar
la revelación. O sea, tenemos la revelación de Jesucristo, pero la revelación de Jesucristo quedó incompleta, porque ellos no estaban listos para recibirla completa todavía, faltaba. Recibieron lo que podían asimilar. Y aún eso les costó entender la resurrección. No la creían, no la aceptaban, les costó. Y en cuanto a lo demás también, él enseñó un montón de cosas. Ahí dice repetidamente, dice, se les abrió el entendimiento y entendieron lo que les había dicho. Oh, eso era. Pero aún así, hacía falta entonces que el Espíritu Santo completara la revelación. Y por eso tenemos la completa. Un punto que es importante, en el proceso de escribir el Nuevo Testamento, cada uno de ellos fue recibiendo una parte. Eso lo leemos en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Cada uno tiene una parte. Entonces, Juan tiene una parte, Pedro tiene una parte, Marcos tiene una parte, Lucas tiene una parte, Pablo tiene una parte, Santiago tiene una parte, Pedro tiene una parte. Pero nosotros la tenemos toda. Cada uno de ellos tenía una parte de la revelación, la parte que le fue revelada a él. Nosotros tenemos la revelación completa. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Ok, vamos entonces con la 15. Dice, ¿qué concepto tenía Pedro tocante a las escrituras de Pablo? Pedro estimaba las escrituras de Pablo como inspiradas, reconociéndolas dignas de toda confianza, juntamente con las escrituras antiguotestamentarias, escritas por santos hombres de Dios, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo. Exactamente. Y ahí está la cita, ¿verdad? 2 Pedro 1, 20, 21. Muy bien. Entonces, el final del párrafo en la página 35, que la Biblia es la palabra de Dios, divinamente inspirada en cada parte, cada libro, cada versículo y cada palabra, ya ha quedado comprobado por medio de las Escrituras. En el próximo capítulo quedará justificado un estudio así, en el capítulo 4 del libro. Entonces, preparen las preguntas del capítulo 4 para la próxima semana, pero no hemos terminado todavía el material del capítulo 3, porque es importante que repasemos un poco más algunas cosas que encontramos acá. Yo entendí que eran las preguntas del 3 y 4, y yo hice las del 4. ¿En serio? Sí, hay las que... Sí, le ponen unas galletitas aquí, paso pero pero sí, mano, apenas tengo listo, tengo un poquito de materia. Excelente. No, esa es la idea. La idea es que ustedes vayan contestando las preguntas. Si no pudieron contestar una pregunta, inténtenlo y lo vemos aquí en clase, ¿verdad? Porque este curso fue diseñado para que el estudiante pudiera completarlo por correspondencia. Así lo diseñó el Dr. Gardner. Y él lo dice, ¿verdad? Que es muy simple, es básico, es simple. Y por eso en este libro, en este curso hacemos lo que en otros cursos no se hace. Número 1, enseñamos a tomar las respuestas en forma textual. Número 2, las preguntas del examen o de los exámenes se toman de las preguntas que están acá. Ahora, no significa que vamos a coger todas las preguntas, sino que son varias. Pero eso se hace, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, le dan a uno, le llaman el cuestionario, y le dan 200 preguntas para que estudie. De esas 200 preguntas van a sacar tal vez 10, 15, 20 preguntas, ¿verdad? Entonces, si la persona hace eso, y luego, por ejemplo, mis hijos, lo que han hecho, especialmente Vicky, que ha sido la verde, ella sacaba sus cuestionarios, era su forma de estudiar. La forma de ella de estudiar siempre era hacer cuestionarios. Y así ella logró sacar adelante a mi nieto y al hijo de ella, ¿verdad? Porque él es Asperger, y el Asperger es muy cuadrado, muy literal. Entonces ella, preparando esos cuestionarios para él, logró sacarlo adelante, ya está en la universidad. Y eso es el sistema de cuestionarios. Entonces, lo que hace el Dr. Gardner es que ya tiene los cuestionarios hechos.
Y a la hora de hacer los exámenes, entonces usamos estas mismas preguntas, las que están ahí. Y algunas de las preguntas yo siempre les digo, bueno, esa sale. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí en las preguntas del capítulo 3, la número 2, ¿qué es la diferencia entre inspiración, revelación e iluminación? Esa siempre sale, porque eso es muy importante. Yo considero que eso es básico, porque hoy hay mucho falso entendimiento. Y la respuesta que quiero es la que yo les di, que es más abreviada. De hecho, les voy a confesar, el doctor Gardner nos dio la definición que yo les acabo de dar a ustedes. Yo, por mucho tiempo, inclusive, cuando estudié la materia y por muchos años que la enseñé, yo no encontraba la respuesta en el libro. Yo siempre daba la respuesta que el doctor Gardner nos dio y que yo les paso a ustedes. Después de mucho tiempo es que yo logré sacarla en el libro como ustedes la están sacando. Yo no lograba sacarla, yo no lo veía. Ahí está, pero yo no la veía. Entonces, el libro está escrito de tal manera que se pueda entender. Ok, hablemos un poco de la teoría de superintendencia y la importancia. ¿Qué es esto? Esto es muy importante y enfatizando mucho lo que dijo Jesús en Juan. Recordemos, hermanos, que a partir de Juan, bueno, Juan 13, ya él está con Jesús, es la noche de la crucifixión. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Entonces, todo eso él está pasando con ellos, son las enseñanzas de último minuto, ¿verdad? Son las palabras que él deja con ellos. De Juan 13, 14, 15, 16, 17, 18, es donde ya dice, cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. Entonces ahí fue donde Judas lo traicionó. Entonces del 13 al 17, todo eso es la noche en que él fue tomado y su enseñanza, las últimas palabras, por decirlo así, en que él está dejando con sus discípulos, porque la relación que él tuvo con ellos después de su resurrección era diferente. Ya no había esa enseñanza. La enseñanza de Jesús fuerte llega hasta aquí. Ya después, cuando él aparece, les da la gran comisión y hay cosas así, pero no es la enseñanza amplia, fuerte, que llega y concluye aquí. Entonces, estos capítulos de Juan, del 13 al 17 inclusive, se puede decir que son las últimas palabras. Y quiero enfatizar eso porque siempre se toman como muy importantes las últimas palabras. Por ejemplo, se ha dicho de hombres famosos que han negado, por ejemplo, no, han negado a Dios, se han declarado ser ateos y todo eso, pero a última hora cambiaron su forma de pensar, ¿verdad? Uno que cambió su forma de pensar fue Darwin. Y Darwin dio testimonio de que eran descubrimientos y formas de pensar de un joven, pero que ya él no pensaba así. Otro fue, no recuerdo cuál ateo, quiero decir Voltaire, pero no estoy seguro, pero sí hubo un famoso ateo que en su última hora se arrepintió de su ateísmo y declaró su fe en Dios, pero no recuerdo cuál fue. Pero lo que estoy diciendo es que las últimas palabras son muy importantes. Cuando una persona sabe que va a morir, son muy importantes, porque ahí es ya.
Aquí no hay pantomima, aquí no hay fachada, aquí no hay frente postizo. Aquí es la verdad. Le llaman a esto la hora de la verdad. La hora de la verdad. Y Jesús está aquí. Claro, todo lo que Él dice es verdad. Pero esta es la hora de la verdad donde Él está dejándole ya su testamento, por decirlo así, a sus discípulos. Son sus últimas palabras, sus últimas instrucciones. Y es por eso que entendemos aquí varias cosas muy importantes. Entonces vamos a examinar un poco aquí de Juan y lo que dice. En Juan 13, por ejemplo, el pasaje que leímos hace un momento. Juan 14. Entonces, versículos 25, 26. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces ahí está la doble fase que debemos enfatizar mucho. Donde va a completar la enseñanza, lo que Jesús no les pudo enseñar, no solamente en cuanto a tiempo, aunque es un ministerio de 3 años y medio. Más bien es maravilloso lo que Jesús pudo lograr, ¿verdad? En estos 3 años y medio. Sin embargo, los discípulos no estaban listos todavía, no asimilaban todo. No entendían un montón de cosas, no se asimilaba todo. Y no estaban listos para recibir todo. Entonces hacía falta que después que Él se fuera, entendieran que no había terminado la enseñanza, sino que el Espíritu Santo les haría ver estas cosas que faltaban. Entonces, por eso dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, número 1, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, número 2, para que lo escriban y lo transcriban. De hecho, los libros del Nuevo Testamento se escribieron unos 30, 35 años después de la resurrección de Jesús. ¿Quién les iba a hacer recordar lo que habían visto y habían oído? No sé si yo les conté la vez que presencié una colisión aquí en la carretera de Guadalupe. Yo venía detrás de un bus, yo venía de este a oeste, o sea, yo venía entrando a Guadalupe, del Alto. Iban 2 carros de oeste a este, van hacia la par. Un bus está estacionado y donde arranca, raya otro bus, y donde él arranca, se viene así y se mete de viaje en el carril de acá. Estos 2 vehículos que vienen acá, entonces el que está más cerca, para evitar que el bus le diera, se hace a la derecha, pero viene otro carro. Entonces colisiona con el carro que está a la par. Inmediatamente paran. El bus que causó el accidente siguió, pero yo lo presencié. Entonces, yo paré y yo fui donde ellos y están discutiendo entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te tiraste? ¿Por qué cambiaste? Entonces, están discutiendo entre ellos y yo dije, tranquilos, yo lo vi. No, mentiras, yo fui detrás del bus. Yo seguí y cogí la placa del bus y cogí la línea y me fui entonces a hablar con ellos. Y yo les dije, tranquilos, yo vi lo que pasó fue esto y esto y esto. El bus se tiró, el que está en el carril de afuera, para evitar que el bus lo colisionara, se tiró para la derecha y le dio al otro carro. ¿De veras? ¿Usted lo presenció? Sí, claro. ¿Usted nos va a servir de testigo? Sí, claro, yo le sirvo de testigo. Ok. No lo apunté. Pasó 1 año y medio. Entonces, cuando se fue a juicio, me llamaron. Inclusive me tuvieron que recordar de qué se trataba porque no me acordaba. Ok. Pero entramos a juicio. Claro, ahí está el abogado de la empresa autobusera. Él está tratando de quitarse el tiro. Y me hace preguntas que yo no me acuerdo.
De ahí no sirvió mi testimonio. Entonces ya hicieron el salomónico, ¿verdad? ¿Ah? Cada uno. Cada uno. No se pudo culpar. Al que causó el accidente salió ileso. Literalmente salió ileso porque él no colisionó con nada, ¿verdad? Él causó la colisión. Salió ileso porque yo no lo apunté. Y eso es lo que pasa. Ahora no, ahora yo veo algo, yo lo apunto. Yo llego a la casa inmediatamente, yo apunto lo que yo vi, lo que yo presencié, para que yo repaso eso a la hora de ser testimonio. Puede ser 1 año, 5 años, no importa, ahí lo tengo. Me sirvió de experiencia. Ok, ahora hablemos del testimonio de los discípulos. Ellos no están tomando notas. Ellos no están apuntando lo que Jesús les está enseñando. Y vienen a escribir todo eso 30, 35 años después, imagínense. ¿Cómo lo van a recordar? Esa es la promesa que el Señor está dando aquí. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Verdad? Como que hubiera pasado ayer o que lo estuvieran escuchando en este momento. Y lo pudieron entonces escribir. ¿Por qué hay diferencias? Ok, les estaba hablando de las diferencias de los testimonios. Entonces Mateo es el cumplimiento del pacto abrahámico y del pacto davídico. Y la palabra clave en Mateo es reino. En Marcos es el siervo. Jesús en Marcos es el siervo. Entonces la palabra clave en Marcos es siervo, servicio. Lucas es el médico. Entonces Lucas es el que toma, el que usa expresiones médicas para describir las heridas de Jesús. Lucas es el médico. Y hace falta un médico entonces para describir estas cosas. Entonces Lucas es el historiador. Jesús en Lucas es el cumplimiento del pacto adámico. La primera promesa de un Salvador. Entonces en Lucas Jesús es la simiente de la mujer. Y la palabra clave en Lucas es hijo del hombre. Ok, ¿vamos bien? ¿Y Juan cómo pinta? En Juan Jesús es el Hijo de Dios. En Juan Jesús es el Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, Juan dice, en Juan 19, no, 19 no, 20. En Juan 20, 30, 31. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan pinta a Jesús como el Hijo de Dios, el Dios en la carne. Los otros 3 evangelios se llaman los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas se le llaman los evangelios sinópticos. Y siguen el bosquejo, lo que se cree que es el bosquejo de Marcos. Se piensa que Marcos fue el primero. Y Mateo y Lucas siguieron ese bosquejo, solo que lo ampliaron. Pero Juan no siguió ese bosquejo. Entonces, Juan es otra cosa, va por otro lado. Para estudiar los diferentes relatos, yo les recomiendo un libro. Se llama Una armonía de los evangelios de Robertson. Y está en eSword. Entonces, en Una armonía de los evangelios, están en columnas. Está el evento en los subtítulos.
Y entonces está lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas sobre cada uno de esos eventos. Ahora, les prevengo de una vez, no es perfecto. Yo a veces discrepo con la comparación de los eventos de Robertson. Entonces, no es perfecto. Y Robertson cree que él cree en una crucifixión de viernes. Entonces él trata de probar eso. Yo creo en una crucifixión de miércoles. Entonces Robertson trata de probar eso en su libro, porque una armonía de los evangelios. Entonces, en las notas que él pone ahí abajo, está escribiendo también lo que se llama un estudio de la vida de Jesucristo, que es otro libro también de Robertson, la vida de Jesucristo. Entonces, una armonía es una parte de eso. Así que esa es una buena comparación. Y van a encontrar entonces, cuando ustedes ven eso, una armonía de los evangelios, van a encontrar que hay partes donde está solo Mateo, pero hay otras partes donde está Mateo, Marcos y Lucas, y van a encontrar más que nada a Juan solo. Porque hay muchas cosas que tiene Juan. Juan coge el comienzo del ministerio de Jesús y luego se brinca hasta el puro final. Por eso les dije que el capítulo 13 en adelante de Juan es de hecho la última noche, la noche en que fue tomado, ¿verdad? Entonces, y son los últimos eventos. ¿Cuándo ocurrió la resurrección de Lázaro? Capítulo 11. Cuando Jesús le resucitó a Lázaro, firmó su sentencia de muerte. Ya los judíos no podían contra eso. No había nada que decir. Ahí firmó su sentencia de muerte. ¿Cuándo ocurrió eso? Pocas semanas antes. Entonces, Juan coge el comienzo del ministerio de Jesús y luego se brinca hasta el final. Porque el propósito de Juan es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces en Juan hay un montón de cosas que no están en los otros. Todo eso que estamos viendo aquí de Juan, hay cosas que sí están, hay otras que no están, que solo están en Juan. Y es por eso que es importante también cuando estamos estudiando la Biblia y cómo interpretarla, que entendamos también cuál es el propósito de cada uno de los escritores. Para que podamos entender, bueno, ¿por qué Mateo dijo eso? Y Marcos y Lucas no lo dijeron, y Juan tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque el propósito de Mateo es mostrar que Jesús es el hijo de Abraham y el hijo de David. Y la palabra clave es reino. Pero es en Mateo donde encontramos la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús mejor que en los otros evangelios. Bueno, y la tentación. Entonces, lo que yo uso para hablar acerca de eso es Mateo 3 y 4. ¿Verdad? Yo prefiero Mateo 3 y 4 que los otros. Cada uno tiene su especialidad. Pero si yo quiero hablar, por ejemplo, de las heridas que Jesús sufrió en la cruz, voy a Lucas. Es interesante ver lo que dice aquí el doctor Garner, ¿verdad? En cuanto a la forma en que cada uno describe. Aquí en la página 28, Lucas era judío, era médico, y entonces ahí sale a relucir. Está, por ejemplo, 4 clases de heridas, están en la página 28. 4 clases de heridas. La herida de penetración. La herida de penetración es las espinas y la lanza. Entonces las espinas que penetraron y la lanza que penetró. Luego está la herida de perforación, que es una herida que pasa de lado a lado, que fueron los clavos, que significa penetrar o pasar dentro, ¿verdad? Penetrar es la de penetración. Pero luego la perforación, que es traspasar, pasar de lado a lado, que fueron los clavos. Pasaron de lado a lado.
Luego está la herida de laceración. La herida de laceración es la que produce labios. Usted coge, por ejemplo, un cuchillo filoso, una gilet, y se hace una cortada. O inclusive, ¿ustedes saben cuál es la herida que más duele? Una herida de laceración, ¿saben cuál es la que más duele? ¿Saben con qué se hace? Con papel. Con papel, con una hoja de papel. ¿Cómo duele? ¿Se han cortado alguna vez con papel? Sí. Bueno, esa es la herida de laceración, que tiene labios, ¿verdad? Entonces, una herida de laceración. Es como cuando cogemos, es más fácil escribirlo cuando estamos usando la carne, cortando carne, ¿verdad? Entonces, cuando cortan la carne, que se abre así, que antes, ahora ya no se hace tanto, pero antes, en las carnicerías abrían el bistec. Entonces cogían un bistec y lo abrían aquí así. Entonces quedaba esa parte gruesa acá, ¿verdad? Bueno, pero esa es una herida de laceración que son de labios. Ahora, ¿qué fue lo que causó la herida de laceración en el caso de Jesús? La lanza. No, la lanza fue penetración. La laceración, ¿qué fue lo que produjo la laceración? Ah, los azotes. Los azotes. El chilillo era un chilillo de muchas tiras y ponían vidrio y piedras. Entonces era tirar y jalar. Entonces estaba el golpe donde pegaba y luego donde jalan corta, ¿verdad? Entonces esas son heridas de laceración. De hecho, según la ley judía podían hacer 39, no podían llegar a 40, porque la vida peligraba. Entonces los que eran expertos en la tortura sabían cómo llevar a una persona al borde de la muerte sin que muriera, ¿verdad? Eran los expertos en tortura, pues sabían cómo hacer eso. Y eso entonces es lo que se hacía, el látigo que se usó en la espalda. Y literalmente quedaba hecha pulpa, ¿verdad? La espalda quedaba hecha pulpa. Esas son entonces las heridas de laceración. Y la cuarta es la herida contundente, lo que nosotros llamamos golpe, que produce donde está la sangre majada, que se pone azul. Moretón. Magulladura. Ahora, eso lo produjo el cetro y también cuando lo bofeteaban. Entonces, cuando lo bofeteaban, una bofetada muy fuerte, queda la mano impresa, ¿verdad? En la medicatura forense, hermano Luis, una bofetada muy fuerte queda. Si la persona va inmediatamente donde el médico forense, ahí está todavía la impresión de la mano. Entonces es un golpe contundente, con un arma sin filo, ¿verdad? Que en el caso de Jesús lo golpeaban con el cetro, que es un palo con una bola, que es símbolo de autoridad. Lo usaban los reyes y los magistrados en ese entonces. Fue en el caso de Esther, ¿recuerdan el caso de Esther? De que ella tenía que esperar ser llamada por el rey para poder entrar donde él. Y que su tío le decía que entrara para interceder por el pueblo judío. Y entonces ella le dijo, pero es que si yo entro sin ser llamada, entonces puedo morir. Y le dijo el tío, pues no crea que usted se va a escapar, porque si Mardoqueo logra sus propósitos, usted también, no crea que porque está aquí en palacio usted va a quedar ileso, usted es judía también. Y entonces ella entró y la Biblia dice que entonces el rey extendió el cetro. ¿Y qué quiere reina Esther? Entonces extendió el cetro. O sea, más bien la invitó a entrar, ¿verdad? Ese es el cetro, que es el símbolo de autoridad. No en todos tenía una bola arriba, ¿verdad? Sino que a veces era como una especie de bastón. Dependía del rey lo que él quería, ¿verdad? Pero ese es el cetro. En el caso de Jesús, evidentemente, era una bola y pegaba duro, ¿verdad? Entonces lo golpeaban. Esas son las 4 clases de heridas que encontramos aquí en el caso de Jesús. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Porque si no, le entramos un poquito al capítulo 4.
En el capítulo 4, lo que encontramos aquí, y no vamos a entrar mucho porque quiero dejarlo, en el capítulo 4 lo que encontramos aquí es donde debemos estudiar la palabra de Dios. O sea, aquí estamos aprendiendo cómo estudiar la Biblia, cómo leer la Biblia, cómo estudiar la Biblia, cómo aplicar la Biblia. De nada sirve si no la leemos. De hecho, la inmensa mayoría de las personas en la inmensa mayoría de las iglesias no leen la Biblia. No leen la Biblia. ¿Verdad? Entonces, es lo que pasa. ¿Qué hacemos? Hay que leerla. De hecho, Jesús le dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, en el caso de los saduceos, ¿era que ellos no leían la Biblia? ¿Qué piensan? Hermano, yo creo bueno, mejor voy a cambiar la pregunta. ¿Qué nos puede contar ustedes sobre los saduceos? Ok, los saduceos eran los modernistas. Los fariseos eran los extrema derecha. Extrema derecha eran los intérpretes de la ley, cogían la literalidad. El problema de los fariseos es que habían dejado la Biblia por las tradiciones y le ponían más énfasis a las tradiciones que a la Biblia. Ese es el problema de ellos. Pero ellos eran muy literales, ¿verdad? O sea, la Biblia dice. El problema con ellos es que no era la Biblia dice, sino los padres enseñan. Nuestros padres nos han dicho, nos han enseñado. Habían dejado de lado entonces la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés está Jesucristo. De hecho, en el tabernáculo está la persona y obra de Jesucristo. Ahí está retratado bien. Pero ellos habían dejado eso de lado y se habían ido entonces tras las tradiciones. Ese es el problema. Y Jesús los acusó, les dice, ustedes han desvirtuado la imagen. Ustedes han desvirtuado la imagen. Porque entonces ya, cuando ellos lo acusaban a Jesús, entonces ellos nunca acusaron a Jesús por qué quebranta la ley. Ellos siempre lo acusaban por qué quebranta las tradiciones de nuestros padres. Que eso fue lo que Jesús hacía. Inclusive yo escuché a un predicador decir una vez que Jesús quebrantaba la ley. Eso es herejía. Ignorancia. No, Jesús cumplió la ley. Él la vino a cumplir y la cumplió, al pie de la letra. Lo que Jesús hacía, y lo hacía él propio, lo hacía adrede, era quebrantar las tradiciones de ellos para molestarlos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lavarse las manos antes de venir a comer? Eso no es ley, eso es tradición. ¿Cómo hay que hacer en el sábado? Entonces ellos se habían cogido que de por sí era difícil el sábado de la ley, ya era bastante difícil, y ellos le habían añadido un montón de cosas más, ¿verdad? Porque ya la ley, ya el sábado de la ley, que es un sábado ya regulado, ya era bastante difícil cumplirlo, y ellos todavía le metieron un montón de cosas más, y entonces eso fue lo que ellos acusaban a Jesús y a los discípulos de Jesús de estar quebrantando. No, él guardó la ley. Bien. Volviendo entonces, los fariseos entonces eran legalistas, pero no legalistas de la ley, sino legalistas de las tradiciones. Era lo que nosotros llamamos extrema derecha. Los saduceos eran extrema izquierda. Ellos no creían en milagros, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Los fariseos sí creían en los ángeles, ellos creían en milagros, ellos sí creían. Pero los saduceos no. Los saduceos ni creían en la resurrección, ni creían en milagros, ni creían en ángeles, ¿verdad? O sea, nada sobrenatural.
eran los modernistas de hoy los que dicen, pruébemelo en un tubo de ensayo, si no, no lo creo. Si no se puede probar en un tubo de ensayo, no lo creo, ¿verdad? Entonces, muchos hoy científicos que salen con eso. Entonces la respuesta es, bueno, pruébeme el amor, pruébeme todas las emociones, póngamelo en un tubo de ensayo, ¿verdad? Bueno, así que eso a grandes rasgos, Jorge, es la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Con los dos tenía problemas Jesús, pero en este caso, el raíz, ignorando las escrituras y el poder de Dios, eran los saduceos. Porque ellos llegaron y le sacaron un caso hipotético de una mujer que se casó con 6 hombres, pero legalmente. La razón por la que estaba eso en la ley era por la cuestión de la propiedad, la cuestión de las tierras. Porque recuerden que de Jehová es la tierra. Entonces, la tierra prometida no era de ellos, era de Dios. Dios les había dado en posesión la tierra y ellos no podían venderla a perpetuidad. De hecho, las ventas de las propiedades en el año de jubileo regresaban a su dueño original. No podían venderlo a perpetuidad. Pero por cuestión de heredad, entonces había que levantarle simiente a la familia. Así que según la ley de Moisés, esto sí es ley de Moisés, según la ley de Moisés, creo que está en Levítico, entonces, si un hombre moría sin descendencia, su hermano que le seguía se casaba con la viuda. Y el primer hijo que nacía no era de él, sino que era de su hermano difunto. Para cuestión de tierras, ¿verdad? Y entonces esto era para guardarlo. Entonces, en el caso hipotético que llegan los saduceos a tentar a Jesús, entonces le cuentan el caso de un hombre que muere sin descendencia, luego el segundo, tercero, cuarto, quinto, y hasta el sexto hermano se casa con la viuda, ninguno tiene hijos. Entonces la pregunta es, en la resurrección, que ellos no creen en la resurrección, están burlándose de Jesús y burlándose de la resurrección. Entonces, en la resurrección, ¿mujer de quién será? Si la tuvieron los 7. Entonces la respuesta de Jesús es, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. Entonces los saduceos estaban burlándose de 2 cosas, en realidad estaban burlándose de la resurrección y estaban burlándose de la ley que enseñaba en cuanto a eso, ¿verdad? Porque ellos eran burlistas, pero en muchas ocasiones los fariseos y los saduceos, que eran enemigos políticos, se ponían de acuerdo en contra de Jesús. Con tal de caerle a Jesús, entonces llegaban juntos, ¿verdad? Ahora, los escribas eran los que hacían copias de la palabra de Dios, hacían copias de la ley. Así que ellos conocían la Biblia por cuestión de pura repetición. Y eran levitas. Bueno, todos ellos eran levitas. Eran levitas. Y como levitas, entonces ellos conocían la Biblia porque se pasaban haciéndole copias a la Biblia. Su trabajo era ese. Pero no sabían interpretarla. Sabían el contenido, pero no sabían interpretarla. Eran los escribas. Y los escribas podían ser de cualquiera de los 2 partidos. Podía haber escribas saduceos o escribas fariseos. Aunque generalmente en los evangelios se habla de los escribas como un grupo, ¿verdad? Llegaron los escribas y los fariseos como un grupo aparte. Ok, ¿está bien? Sí, de hecho me ha aclarado ahí. Eran, por decirlo así, eran partidos políticos dentro de la religión, porque eran partidos políticos pero religiosos, de los levitas. Todos ellos eran levitas. Hasta donde yo sé, no sé si alguien me quiere enseñar lo contrario, pero yo entiendo, yo pienso que todos ellos eran levitas. Bien, entonces, para dejarles con este pensamiento, porque no quiero meterme mucho en el capítulo 4, sino que vamos a dejarlo para la próxima vez, pero entonces la importancia de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Ya yo les di el diario, ¿verdad? Yo les di en días pasados el diario espiritual
de cómo llevar un diario, la lectura diaria. Ok. La importancia, leer diariamente las Escrituras. Empieza en 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, luego el Evangelio de Juan, y ahí siguen. Un capítulo diario contestando las 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué enseña? ¿Qué me enseña a mí? Si ustedes, bueno, si somos consistentes en eso, vamos a crecer. Porque estamos no solamente leyendo la Biblia, sino que la estamos aplicando y pidiéndole al Señor, 1 Juan 2, 20, 27, donde el Espíritu Santo nos ilumina, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo le pone nombre y apellido, donde nosotros, entonces, a través de la inspiración, perdón, a través de la iluminación, entonces nosotros estamos pudiendo entender, esto es para mí. Es por eso que yo leo algo y usted lee algo y no necesariamente la aplicación es la misma. ¿Les ha pasado? Donde a veces llega alguien, donde nosotros, hermano, pero yo leí tal cosa y me enseñó tal cosa y yo me quedo, porque a mí no me enseñó eso, pero se lo enseñó al hermano o a la hermana. Y tenemos que respetar eso. No destruyamos eso, hermanos. Tengan cuidado porque yo he conocido más de uno que le cae encima. No, es que eso no es lo que dice. Hey, pero ¿qué les pasa? Deje que el Espíritu Santo se lo aplique. Inclusive, eso es una cosa que yo he aprendido con el correr de los años en cuanto a la predicación. Yo siempre predicaba y en la predicación yo le ponía un lacito celeste y yo lo empaquetaba y lo metía dentro de un paquete y le hacía toda la aplicación y le ponía un lacito celeste. Ahora no. Yo enseño y dejo que sea el Espíritu Santo el que aplique. No le pongo el lacito celeste. Porque si yo le pongo el lacito celeste, tal vez estoy dejando fuera una aplicación. Otra cosa que también he aprendido, cuando uno está predicando, muchas veces uno siente la necesidad de decir algo, una aplicación de eso. Pero uno tal vez, y yo hacía eso, ya dejé de hacerlo, uno vuelve a ver, aquí no hay nadie que necesita esa palabra. Aquí no hay nadie que necesite eso. Y no lo digo. Usted no sabe. Usted no sabe. Si usted siente la necesidad de decir eso, tómelo de parte del Señor, que el Señor le está iluminando para que usted lo diga. Ahora, no es nueva revelación, es nueva iluminación. Es la unción que lo está guiando para que usted diga eso. Y más de una vez me ha pasado donde yo digo algo porque el Señor me lo puso en el corazón y yo no sé para quién es esto. Y ha llegado alguien y me dice, hermano, eso que usted dijo era para mí. Claro, muchas veces no se lo dicen a uno, pero otras veces me ha pasado. Eso era para mí. Y se queda uno, pero hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje. Hermanos, esto no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Y esto es muy sagrado, esto es muy serio. Cuando nosotros estamos predicando y estamos enseñando, es palabra de Dios. Y seamos sensibles a la dirección del Señor. Ahora, no llevemos eso al extremo. Porque hay personas que el Espíritu Santo me está guiando y me está dirigiendo y predican 2 horas. ¿Verdad? No. Hay ocasiones en que uno no puede parar sin decir tal cosa. Hay que terminarlo. Sí, hay ocasiones. Pero que sea la excepción y no la regla. Porque el problema con muchas personas es que eso se ha convertido en la regla, ¿verdad? Y entonces predican 2 horas. Yo escuché una vez un sermón de 2 horas y media, que era como el primer minuto. Un testimonio de un judío convertido. Y me quedé con la boca abierta durante 2 horas y media. Me cansé, pero estaba atento y escuchando y disfrutándolo. Pero ¿saben cuál es el problema?
Después me di cuenta que no era cierto. Ese hombre ni era judío, se había robado el testimonio de un judío y lo estaba dando como de él. Y con el correr del tiempo me di cuenta que además de eso, además de mentiroso, era sinvergüenza y mujeriego. Trágicamente y lamentablemente. Pero era un gran orador. Tenía labia el hombre. Y también para engañar. Así que, decía el doctor Garner, Matusalén era conocido por su larga vida. No sea usted conocido por sus largos sermones. Hermanos, yo en la iglesia del Este, ¿verdad? El pastor fundador hizo toda una estructura de cosas y dentro de lo que él hizo nos enseñó a hacer el TAS, así le llamamos a el tiempo de reflexión. Y el TAS es el tiempo a solas. Sí, la palabra de vida le llaman hora silenciosa. Bueno. Y lo que se desea es que compartamos el TAS con otros hermanos, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido para nosotros, bueno, la aplicación para nosotros, eso es lo primero, pero también el otro sentido es compartirla con otras personas porque eventualmente les puede ayudar, ¿verdad? Y entonces, si ustedes me lo permiten, les compartiría un pequeño task para ver si eso está correcto. No, sí, quiero explicar. Ajá. Cuando yo les digo que esa agenda espiritual no se lo van a enseñar a nadie, es para que tengan libertad de escribir ahí lo que el Señor les dice a ustedes. Pero muchas veces ustedes sí van a querer compartir con otros algo que pasó en su vida como consecuencia de eso. Lo que yo les digo que no compartan es el librito mismo, para que usted tenga esa libertad de anotar ahí cosas muy personales y muy íntimas. Bueno. ¿Verdad? Sí, yo lo hago en la computadora. Sí, entonces eso es muy privado, no lo debe compartir con nadie. Bueno. Pero de ahí, entonces compartirlo con otras personas, lo que el Señor le ha enseñado y estas cosas así, definitivamente. Pero hay muchas cosas en la vida de uno que son aplicación personal que usted no las quiere compartir, que son cosas muy personales. Entonces esas cosas que son muy personales, donde el Señor le hizo pau, entonces tal vez usted no las va a compartir o tal vez sí, todo depende, ¿verdad? Porque yo he compartido cosas también de mi vida donde el Señor me ha dicho pau pau, pero todo depende de dónde está. Pero uno debe tener esa libertad de escribir lo que el Señor le está indicando a uno en ese momento en forma muy íntima y personal y que no debe enseñárselo a otro. Pero sí compartir, y hay muchas veces sí. Entonces sí, comparta, por favor. Bueno, gracias. Fue en el capítulo 22 de Lucas, en los versículos